Semana decisiva en el camino que recorremos poco a poco hasta llegar a esas elecciones municipales de este domingo 26 de mayo. El momento en el que esta ciudad, este municipio, va a decidir su propio destino cara a los próximos 4 años. Es de esperar, pero bueno, en principio esa es la teoría. Nosotros pues estamos aprovechando estos días para conocer los planteamientos políticos que realizan representantes de distintas formaciones que concurren, en principio las más significativas que concurren a estos comicios. Y en ese marco, quien hoy nos acompaña es el candidato de Izquierda Unida, solo Izquierda Unida, concurre Miguel Díaz. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Concurren ustedes con candidatura propia, como las anteriores elecciones. Por otro lado, no es ninguna novedad, pero sí es verdad que después de diferentes especulaciones sí es un factor relevante, ¿no? Para empezar, como toma de contacto para empezar a hablar, ¿no? Sí, desde luego, Izquierda Unida, la papeleta que ofrecemos a los ciudadanos de Marbella es la de Izquierda Unida, con nuestro logo, con el sol, con la I, con la U, con esa trayectoria de compromiso con Marbella, con una candidatura que en sí mismo es una candidatura de convergencia, porque hay que decirlo, no ha podido integrarse a otras formaciones porque no se ha dado el proceso con la solvencia, con la madurez, con el momento para poder hacerlo con garantía, y nosotros nos tomamos muy en serio trabajar y transformar Marbella, y teníamos que hacerlo con un proyecto donde tuviésemos esa garantía, esa solvencia y poder ser sinceros con la ciudadanía. Por eso le ofrecemos el proyecto de Izquierda Unida, incluyendo pues a gente comprometida, activista del mundo de la ecología, de la defensa de las pensiones, del feminismo, de la defensa de la escuela pública, de la conciencia animalista, de colectivos de sindicatos, defensa de los derechos de los trabajadores. En definitiva, bueno, pues una candidatura de lo que es Izquierda Unida, que en su ADN es convergencia, es espacio de confluencia. Yo he estado reflexionando al respecto y recordando otros comicios locales que he conocido que están mucho más, utilizando argot político, ¿no? Mucho más embarrados y más polarizados en cuanto a quienes eran oposición y se desenvolvían como oposición y pretendían gobernar en el municipio llegando desde la oposición, y quienes estaban en el gobierno y querían consolidar su posición de gobernantes. Ahora, claro, como venimos de una legislatura en que quien más y quien menos de los principales protagonistas de la política local han tenido su cuota cronológica de estar en el ayuntamiento, en el gobierno municipal, pues todo es como mucho más plácido, ¿no? Cada uno habla un poco de su libro, si me permite la metáfora, ¿no? Es cierto, esa valoración es interesante porque será algo nuevo, novedoso, ¿no? Es decir, todos de alguna manera hemos gobernado y hemos sido oposición, al menos todos los que tenemos opciones pues reales de ser determinantes en el próximo gobierno. Y esto pues yo creo que es bueno para la ciudadanía, porque todos hemos visto desde los dos ángulos la realidad de la institución, del servicio a la ciudadanía, con lo que es la exigencia, el control de la oposición, y luego pues la determinación, las dificultades, lo específico que tiene el gobierno. Y por eso creo que por ese lado, pues si somos todos después sinceros con los ciudadanos y queremos poner todo ese caudal en beneficio de la ciudad, pues sale de luego beneficiada. Pero es cierto que tenemos que poner en valor ese trabajo de esos 2 años de gobierno. Desde Izquierda Unida lo hacemos porque entendemos que ha habido hitos importantes, se han dejado una impronta distinta, un ayuntamiento en nuestra época mucho más democrático, plural, abierto a impregnarse por los ciudadanos, darle poder a la gente. Ahí están los presupuestos participativos, la transparencia. Un ayuntamiento en el que hemos tenido pues condiciones de igualdad en el acceso a las subvenciones, en el que hemos visto que no podía hacerse los servicios sociales desde la caridad, sino que tenía que ser algo objetivo como justicia social, en el que hemos apostado por la sostenibilidad, por las playas, y eso ha sido una huella que se ha quedado en algunos aspectos y se ha ido consolidando, en otros no, se ha frustrado lamentablemente, pero hay un caudal ahí y nosotros hacemos una política en un doble sentido, esa retrospectiva de recordar a la ciudadanía pues, bueno, que ahí estamos y que nos diferenciamos de el Partido Popular y de OSP claramente, y a la vez que tenemos un proyecto de futuro porque también hemos aprendido desde ese gobierno y de los años de oposición que las cosas necesitan unos impulsos también renovados y que estamos más maduros, podemos decir, para ofrecer más utilidad en nuestro voto a la ciudadanía. En relación con bueno,
en esa línea, ¿no? De mirar atrás en estos últimos 4 años, pues es innegable el punto de inflexión que supuso esa moción de censura. No sé cómo cree que puede marcar, porque es verdad, dice la teoría, que en general la población no suele ver con buenos ojos una maniobra de esas características. Probablemente en un contexto de ingobernabilidad, es decir, que el ayuntamiento, como quien dice, un polvorín, claro, pues posiblemente sí, ¿no? Pero ese no era el caso. Las mociones de censura, así un poquito más de quítate tú que me pongo yo, que quiero estar yo, esas no suelen gustar demasiado, por ponerlo de alguna manera. ¿Tienen ustedes la sensación de que quizás, no sé, escuchando a la gente y demás, que eso les pueda favorecer? Bueno, entiendo que efectivamente mucha ciudadanía pues se sintió traicionada, como nosotros mismos. De hecho, nosotros tenemos una moción de censura, un mecanismo que está ahí como garantía democrática cuando se da algún detonante. Por ejemplo, ocurre un caso de corrupción sonado, un caso de transfugismo, es decir, algún detonante que la justifique. Pero una moción basada en una traición, por eso la llamamos moción traición, es una moción que solo la mueven intereses particulares. Y por tanto entendemos que la ciudadanía pues va a censurar tanto a OSP y los sanpedreños de OSP, que tenían pues, un electorado más progresista, o al menos que no estaba a favor de que se pactara con el Partido Popular, se han sentido también traicionados y van a castigar a la candidatura de Rafael Piña. Igualmente entiendo que muchos ciudadanos también pues, que votaban al Partido Popular sin tener un fervor ideológico, pueden ver efectivamente que se ha truncado un gobierno que estaba trabajando con honradez, que estaba trabajando con un proyecto que ya estaba empezando a fructificar en muchos aspectos, porque las políticas necesitan planificación, necesitan aterrizar después de 8 años de mayoría absoluta de Ángeles Muñoz y empezar a deconstruir estructuras para construir nuevas, y justo ahí viene esa moción de traición por intereses particulares. Lo hemos visto, privatizaciones, hemos pasado de en 2018 que había 12 millones en privatizaciones a 25 millones en el presupuesto actual, hablamos de un 110% de incremento. Hablamos de que los cargos de confianza han aumentado con los directores generales con sueldos desorbitados. OSP especialmente se ha cargado de cargos de confianza en proporción al número de concejales que tiene. Por tanto, ahí había unos intereses muy claros, muy particulares y que tienen que ver con generar intereses clientelares, partidistas, contrarios al interés general. Y eso, ahora, estas elecciones también pueden ser una buena oportunidad para que la ciudadanía ponga la moción de censura, pero con su voto a OSP, contra las políticas de OSP y el Partido Popular. Qué difícil de hacer pronósticos, ¿no? Porque, claro, al no existir precedentes, sí, ya conocíamos el fenómeno opción sanpedreña, pero les vimos concurrir a unas elecciones viniendo desde la oposición, desde la combatividad frente al Partido Popular. Ahora llegan, después de haber gobernado 2 años con ustedes, 2 años con el PP, todo rodeado de controversia. Claro, si ya era una incógnita generalmente, ¿cómo respondería o cómo afectaría a los resultados, por ejemplo, de una nacional y una autonómica la entrada de OSP? Ahora ya sí que es indescifrable, ¿no? Podemos en solitario ahora sí con su marca, la llegada de grupos independientes desconocidos y que no se sabe, que no ha solido tener mucho recorrido últimamente este tipo de aventuras, pero bueno, UCIN Impulsa Ciudad, Ciudadanos irrumpe en el panorama, Vox irrumpe en el panorama, es que son tantos elementos que parece difícil tomar el control, ¿no? Sí, desde luego es complejo predecir algo, sobre todo, bueno, pues en este caso se ve que hay una fragmentación importante en la derecha que no había en 2015 y esto, bueno, pues puede ser un fenómeno pues que varíe en mucho también la representación. Nosotros particularmente sí que tenemos como indicador que en todos los contextos, que han sido también complejos en muchas ocasiones para a priori para Izquierda Unida, hemos mantenido nuestro apoyo en unos niveles pues similares en los últimos años. Por tanto, ahí tenemos un voto bastante fiel, un voto consolidado, ¿no?, de ciudadanos que apostaban por Izquierda Unida. Evidentemente votaban también a Izquierda Unida, que había tenido un papel de oposición durante todos estos años. Ahora también nosotros vamos a concurrir a las urnas pudiendo poner un aval de gobierno, que creo que además ha sido una forma de ver que lo que decíamos en la oposición lo hemos empezado y lo hemos hecho realidad desde el gobierno, y por tanto nos da una mayor madurez, un perfil más completo, y esto creo que también va a suponer un aumento de nuestra representación en el ayuntamiento. Por tanto, por ahí nosotros queremos mirar ante tal caos, como dice, y batiburrillo, en lo que podemos nosotros aportar,
que ya digo que es más que en 2015 porque tenemos experiencia de gobierno, tenemos un equipo que está mucho más experimentado y sobre todo también hay muchas más personas que se van integrando, además activamente, porque nosotros tenemos personas, la verdad, con una implicación grande en todo el equipo, tenemos pues, los candidatos con mucha experiencia, bueno, Victoria también, que es número 2, ya ha cumplido un primer mandato municipal en el gobierno de la oposición, que tiene una solvencia también grande para poder servir a la ciudadanía a través de su cargo en las responsabilidades de gobierno, y confiamos en que la ciudadanía sepa elegir cuál es el voto en el que se siente más identificado, el que va a hacer más por Marbella, por los intereses generales, por esa Marbella necesaria, que sea útil un gobierno para la gente, y entiendo que a Izquierda Unida pues toca un poco pues posicionarnos como esa formación política necesaria, útil, y la ciudadanía pues bueno, hacerle ese pedido de que se centren en qué es lo que quieren votar y bueno, pues un poco ya pondrá las urnas cada uno en su sitio, ¿no? Déjeme que me detenga un poco en eso más o menos que está usted apuntando en cuanto a que a la capacitación que les ha dado el haber pasado por tantas fases ya en la política local e incluso también en el gobierno, el buen conocimiento del funcionamiento interno del ayuntamiento, que es crucial, porque no sé si reconocer o si estoy en lo cierto o no, dígame, que tardaron ustedes en cogerle, si me permiten la expresión, el tranquillo un poco a esto, y eso les lleva a querer regresar y tomar lo que dejaron pendiente en su día, sabiendo ahora sí mejor qué hacer. Desde luego que es verdad que... No sé si es por ahí más o menos, ¿no? Luego que cuando llega un gobierno, como decíamos, 8 años, perdón, de mayoría absoluta de Ángeles Muñoz, con un gobierno a su medida, anteriormente pues había habido también la época del gilismo, un ayuntamiento pues en el que había que cambiar muchas dinámicas. Llega, no conoce la realidad, porque además hablamos de un gobierno el que era totalmente férreo, opaco, con falta de transparencia, en el que no había información a la oposición, en el que éramos prácticamente casi ajenos, casi que íbamos al ayuntamiento una vez al mes a los plenos y cuando nos convocaban para las comisiones. Aquella no era nuestra casa porque se apropió de ella Ángeles Muñoz y el Partido Popular. Tienes que llegar allí, romper esas barreras, incluso entre los propios trabajadores, romper dinámicas. Por ejemplo, hablábamos en el apartado de transparencia, cómo hubo que cambiar dinámicas de trabajo para que se hicieran públicos datos que se guardaban, parecía con celo, cuando se trata de datos públicos, porque todo lo que se gestiona en el ayuntamiento lo deben conocer los ciudadanos. Pues eso lleva un tiempo, había que deconstruir o empezar a deconstruir, porque no se hizo todo, y por supuesto todo eso, los mecanismos tan áridos que hay en la administración, abrirla llevaba un tiempo, y ahora es cuando ya, después del tiempo de planificación también, de proyección de las distintas iniciativas, era cuando se podían culminar los proyectos y madurarlos, ¿no? Ahí se quedaron cortados los presupuestos participativos, remodelaciones importantísimas en los barrios, proyectos, por ejemplo, como el del Corredor Verde de las Chapas, el centro de emergencia social que teníamos proyectado, además ampliando otros elementos, etcétera, etcétera, tantos proyectos, y por eso tenemos ganas. Y ahora lo bueno es que seríamos útiles desde el minuto 1. Ahora podríamos llegar, y hay proyectos que sabemos que están en el ayuntamiento, sabemos en qué cajones están, por ejemplo, los planes para la movilidad ciclista en el municipio, porque se quedaron hechos, y poder hacerlo desde el minuto 1. Por eso, efectivamente, sí que de alguna manera fue como un gobierno interruptus que ahora habría que retomar. Y la sensación de que a lo mejor hay que ser un poquito más cortoplacista, es decir, un poquito más a saco, ¿no? Sí, estoy utilizando mucha expresión coloquial, pero... Por si acaso, ¿no? Ir haciendo las cosas como si fuese hoy el último día, no hubiera un mañana, porque a veces ocurre así, claro. Si hubiéramos sabido que había una traición prevista ya para el verano de 2017, pues algunas cosas se podían haber agilizado. Pero bueno, también había que dar tiempo y madurar, porque una de las cosas que queríamos también era que, bueno, que la ciudadanía formara parte de esa toma de decisiones, de ese cambio, y a veces las cosas cuando se hace con participación pues van lentas, pero más seguras y más justas. Por eso esa dinámica, pero en definitiva sí que todo esto nos capacita y nos permite eso, que desde el minuto 1 seamos útiles. Yo creo que la ciudadanía lo que necesita ahora mismo y lo que demanda es gobiernos útiles, que les resuelvan necesidades y problemas. Venga, miramos hacia adelante, como si no hubiera pasado nada. hasta ahora, su proyecto político. Ahora me voy a contradecir, pero iba a decir que está marcado en buena medida por ser continuista, es decir, claro, usted ya tiene una línea marcada, ¿no? Es seguir adelante con las líneas que han dejado sembradas del pasado inmediato, ¿no? Sí, desde luego que en parte sí. Nosotros, lo que pasa es que han cambiado también, 2 años, se han abierto otros escenarios, y por ejemplo una de las cuestiones fundamentales es que nosotros partimos de un modelo de ciudad, un modelo de desarrollo de ciudad sostenible. Eso
es desde luego algo para nosotros innegociable, donde se tiene que haber una protección de los espacios naturales, en el litoral, en la sierra, en nuestro núcleo urbano, y muy importante porque va a ser uno de los grandes retos que tenemos todos, en todos los grupos políticos y la ciudadanía en la nueva legislatura, es aprobar un nuevo plan general. Y que este sea, y ahí Izquierda Unida es una garantía, por primera vez el plan general de la ciudadanía, el plan general para Marbella, no el plan general para los promotores del urbanismo corrupto del GIL o para la legalización de las viviendas irregulares y el urbanismo a la carta del neogilismo de Ángeles Muñoz, que al final fue un plan general fallido, sino que aquí lo que dibujemos sean los mejores suelos para colegios, para de equipamientos deportivos, sanitarios, escolares, sociales, zonas verdes. Eso es uno de los grandes retos en nuestro modelo de gobierno, como decimos, con los derechos garantizados para la mayoría social. Vivienda hay que construir ya de una vez por todas, vivienda pública, ponerla en una red de alquiler municipal de vivienda pública asequible. Tenemos que avanzar en educación y cultura, no podemos quedarnos solo en una cultura de espectáculos para unos pocos, tenemos que reforzar una cultura participativa donde haya pues equipamientos de primer nivel, tenemos que tener una educación en la escuela pública en la que tenemos que volcarnos, comedores escolares sanos en todos los colegios, hay que poner suelo para colegios en Bello Horizonte, en la zona de Trapiche Norte, en San Pedro de Alcántara. Tenemos en definitiva que dar todos esos equipamientos, esos derechos ciudadanos que se han quedado en el camino, hacer ciudad, consolidar ciudad con la ciudadanía como el eje principal, en el centro de las cosas y no los intereses creados, los intereses particulares de unos pocos. Han puesto ustedes muy de moda el tema de la movilidad. Sí. Todo el mundo habla de ello. Ahora sí, sí, todo el mundo tiene una idea al respecto. Eso no era así antes. Algo nos dice que este municipio falla en la gestión de la movilidad. Tenemos muchos coches acumulados a las mismas horas y en los mismos sitios, entre otras cuestiones. Ustedes empezaron esa... Sí. Yo creo que sí, que es cierto el apunte interesante porque pensábamos igualmente que la movilidad, el tema por ejemplo de la estabilización de las playas es algo que bueno, que lo pusimos porque gestionamos esto y pusimos esa contradicción en la palestra y se empezó a ver un debate público y propusimos en 2017 que el ayuntamiento diera un paso adelante y dijera pago los espigones al Estado pero hazlo de una vez por todas. Eso se aprobó por unanimidad, después surgió una plataforma por los espigones, se sacó el debate a la esfera pública y eso es importante, eso es hacer política, posicionar a la ciudadanía en torno a problemas concretos y a buscar soluciones. Además, con bastante concertación en ese sentido, lo de las playas y lo de la movilidad igual. Y es verdad que hubo polémica, pusimos los primeros carriles bici dentro de la ciudad, hasta ahora había, cuando llegamos al gobierno, y eso hay que recordarlo, parece que hace mucho, pero hace muy poco, estábamos hablando de 2015, solamente había unos carriles bici del Lavazao en el sur de San Pedro y medio kilómetro en Las Chapas, ¿no? Ahí hasta hace poco se decía, ya está Izquierda Unida con las bicicletas otra vez. Que y ahí aquí lo que necesitamos son Ferraris, ¿no? Ferrari, que haya Ferrari, por supuesto, por donde tienen que ir, pero tiene que haber movilidad ciclista cotidiana y pusimos el carril en Naveul, se hizo después en Julio Iglesias, el paseo marítimo se ordenó como senda ciclable, se puso el de Camilo José Cela, que al principio decían que no iba nadie y ahora cada vez van más y cuanto más conexiones haya más irán. Pues ahí tenemos ese plan, como decíamos, que conecta ya desde los barcos hasta el Pirulí redactado, nada más para ejecutarlo, no llega a 300.000 euros y un plazo de ejecución de 2 meses. Por tanto, tenemos una movilidad distinta, ofrecer algo, alternativa. Ahora que veíamos del autobús gratis, pues bueno, se ha empezado por el final. Ahora están en Luxemburgo poniendo gratis el autobús, claro, pero cuando ya tienen una red de autobuses con una prioridad al transporte público en la jerarquía de la movilidad, es decir, que hay carriles especiales para autobuses, que hay autobuses con la frecuencia que demanda la ciudadanía porque se han hecho los estudios oportunos, y eso es lo que queríamos también, pues ir variando los coches, sacarlos, pero sacarlo de forma ordenada de la ciudad, haciendo aparcamientos disuasorios en los perímetros del casco urbano que estén conectados a su vez, bueno, pues con autobús, con puntos de bici, dar otra conexión y hacer una ciudad habitable. Eso es la sostenibilidad, en definitiva. Ahora, ya hace falta mucha valentía, porque estas son las medidas que más problemas le dan muchas veces a políticos porque no se entienden en un principio. Lo hemos vivido en todas las ciudades, sí. Donde ahora luce tanto la peatonalización y el transporte público y eso, cuando en su día se cortaron calles, cuando en su día se restringió el acceso de vehículos y demás, eso fue muy controvertido. Igual debe conllevar mucha más, fíjate, Madrid, lo que está viviendo, ¿no? Ahora,
Tiene que haber mucha didáctica ahí, ¿no? Sí, por eso es bueno hacerlo con el apoyo máximo de la ciudadanía, y por eso es bueno que haya una ciudadanía activa, que se pueda explicar, que se pueda buscar esa alianza con la ciudadanía. A veces esto no es así y tuvimos conflictos, claro que sí, con los carriles bici, sobre todo el de Camilo José Cela. También es cuando a veces, de forma totalmente irresponsable, desde la oposición, en este caso fue el Partido Popular, pues se hacía con organizaciones satélites ese trabajo de ataque, ¿no?, a la línea de flotación, de las medidas del gobierno. Eso es también muy desleal, ¿no?, porque el Partido Popular sí hizo una oposición muy desleal, denunciando públicamente cada vez que había cualquier conflicto en materia de seguridad, que estábamos en el caos, era un sin Dios Marbella, etcétera, etcétera, haciendo un daño a la imagen de Marbella, cuando ahora estamos viendo, sin embargo, que hay una cantidad de asesinatos con el crimen organizado, una implantación de organizaciones mafiosas. Bueno, y nosotros evidentemente reclamamos mayor planes, seguridad al Estado, pero no hacemos ese ataque gratuito por intentar dañar al rival, cuando lo que daña es la ciudad. Por eso es importante que también aquí haya consenso en cuanto a la movilidad, y ahí sí hay que tener una mínima contestación, o una contestación como sea, habrá que tener didáctica, pero habrá que ser valientes también y esperar, porque luego eso da resultados. Un ejemplo muy concreto es la Plaza de los Naranjos. Se levantaron también en la Plaza de los Naranjos muchos ciudadanos. Por un lado, este fue un caso que, la verdad, que paradójico en los dos polos, porque por un lado, los que criticaban, y el Partido Popular también haciendo de topo, ¿no?, podemos decir, con algunos de los comerciantes, que es que le íbamos a dejar sin negocio a los. Pues no se dejó sin negocio, se dijo vamos a buscar una solución, y se dejó la mitad de la plaza. Ahora mismo hemos recuperado una plaza que no existía en el corazón de la ciudad y se puede disfrutar de ella, de la mitad. Y por otro lado había otros, ¿no?, que en este caso pues estaban también los de Costa del Sol, si puede, etcétera, que había que liberar toda la plaza de una vez. Y ahí también entendemos que las transformaciones necesitan un tiempo, necesitan tener un apoyo. Y de entrada tampoco podemos transformar, darle la vuelta a todo, porque las cosas necesitan, como decimos, una madurez. Ahora que hay media plaza libre, pues a lo mejor se pueden dar las condiciones de ir buscando otras soluciones en un futuro, pero, o si no en la Plaza del Naranjo, irnos a otros entornos que están también de esta forma. Pero como eso todo, empezamos con los carriles bici y luego pues habrá cada vez más ciclistas, y cuando haya una demanda, porque hay una oferta principalmente antes, pues ya todo el mundo verá como normal que vayamos en bici, que además en Marbella es idóneo el transporte en bici porque tenemos un clima muy adecuado para ello, ¿no? Y el 80% de los turistas que recibimos vienen de países donde les encanta, bueno, 80%, los británicos igual no tanto, pero del resto de países del norte y centro de Europa les encanta, y ojalá tuviéramos muchos turistas de esos países, por todos los motivos ya bien, por supuesto, bien el sabidos, ¿no? El civismo que tienen, el nivel adquisitivo y todo. Al principio, cuando había empezado a hablar de la Plaza del Naranjo, pensaba que se refería cuando se peatonalizó la Plaza del Naranjo. Claro, usted y yo seríamos chicos cuando ahí pasaban los coches todavía. Y allí también tuve la oportunidad de José Luis Rodríguez, como alcalde entonces, de contarnos cuando hacíamos este proceso de transformación de la Plaza del Naranjo, como allí no sé, hubo hasta años que usted lo ha vivido eso. Hubo hasta botellazo, bueno, pero no en primera línea de ver eso, no, yo recuerdo, pero de botellazo y todo, ¿no? Cuando lo que sabía era coches por la Plaza del Naranjo, fíjense, coches. Sí. El tema medioambiental, han hecho ustedes mucho hincapié, políticas sociales, importante, sobre todo en las formas. Ustedes cambiaron las estructuras, implantaron el modelo de la libre concurrencia, de presentar proyectos concretos, lo cual contribuía también a la profesionalización y el perfeccionamiento de los métodos de las propias asociaciones. Las asociaciones tenían que acostumbrarse a funcionar de una manera mucho más rigurosa, crear una nueva dinámica, y eso es a lo que me refería, que a lo mejor hay que ser un poquito más cortoplacista, porque pensaban ustedes en el futuro. Eso al final lo consiguieron asentar. Ahora vuelven las subvenciones a dedo directamente. Nominativas, sí. Efectivamente, esa es una de las cosas que hablamos, que hay entre otras cuestiones, hablando de políticas sociales en general. Sí, de política social, y se ha hecho en el ámbito deportivo, se está llevando a todos los ámbitos, porque evidentemente nosotros entendemos que los fondos públicos hay que gestionarlos, además lo dice la ley, bueno, con total transparencia, con igualdad de oportunidades, incluso como elaboramos un plan estratégico de subvenciones donde se marcara cuáles son los objetivos que tiene el ayuntamiento en relación con las asociaciones o en relación con los fondos que dedica a subvenciones, para que marcásemos esos objetivos, en un plazo de tiempo determinado se evaluara si se han conseguido o no, y poder ir orientando las políticas a las que se destinan los fondos públicos en virtud a la consecución de objetivos y al interés
social, a lo beneficioso que es para la mayoría social. Y ahí, sin embargo, cuando hicimos esto, para poner a todas las asociaciones en la igualdad de condiciones, ha habido muchas críticas por parte del Partido Popular, que decía que estábamos quitando a determinadas asociaciones subvenciones. No, estamos dando la misma oportunidad que a todos. Y de hecho algunas, la mayoría que concurría con buenos proyectos, incluso conseguían más fondos que si fuesen de libre designación, porque aumentamos los fondos de las ayudas y por tanto ese era el modelo más justo. Sin embargo, bueno, pues volvieron a las subvenciones a dedo, incluso de forma, bueno, totalmente demencial. Hasta subvenciones hubo que conseguimos que se paralizara después de denuncias públicas, hasta en el Pleno, a una asociación que hacía apología de la violencia de género, en fin, una cosa brutal. Y sin embargo pues se le daba porque bueno, había intereses creados en torno a ese colectivo o a otros. Por eso, libre de sospecha, el dinero público en igualdad de condiciones para interés social, con proyectos concretos y que se sepa que se destina. Pero bueno, es que la transparencia y la objetividad no son del Partido Popular y SP, que se mueven mejor en la ponzoña del clientelismo, ¿no? Se me acaba el tiempo y no quiero dejarlo fuera. Playas y medio ambiente, un factor para mí muy relevante. No es solo cuestión de los espigones, importa mucho qué se construye y dónde, qué se ha construido y dónde y cómo. Igual que hablábamos antes de didáctica, ¿no? Con otras cosas que hay que ir mentalizando a la gente y explicándole a la gente cómo son las cosas. Este es otro buen ejemplo. Desde luego, eso es fundamental. Los espigones es quizá, bueno, pues los que me la punta de lanza, porque vemos que las playas se nos descarnan y hay que poner planes de estabilización. Por tanto, se contemplan esos posibles espigones, que hay que verlos técnicamente cómo y en cada lugar de qué manera, y siempre que sean, bueno, que no alteren tampoco el ecosistema. Pero luego, por ejemplo, la calidad del agua en cuanto a que esté limpia, vamos a decir, que no tengan vertido, es fundamental. Mejorar el saneamiento integral y sacar los pozos ya de una vez por toda la red de saneamiento de la playa. Estéticamente es un pastiche, pero que es que cuando hay temporales supone que eso tubería una erosión brutal a las playas, un riesgo de que se rompan, como ocurrió en Lindavista, y todas las aguas estén sucias, con vertidos fecales directamente durante semanas, como ha ocurrido. Esto hay que eliminarlo. Tenemos que adelantarnos también con diagnósticos en relación a los efectos del cambio climático. En la zona de las Chapas todavía se puede actuar a tiempo antes de que haya daño en playas naturales que ya están perdiendo arena, en el complejo dunares. Todo esto hay que avanzar. Por tanto, combate al cambio climático, alerta temprana a las plagas de medusa. No podemos hablar solo de las medusas en verano para hacer acciones pues cosméticas con un barquito y unas redes. No, hay que estudiarlo con tiempo. Tuvimos reuniones con el Aula del Mar y se puede hacer un plan de atención y alerta temprana ante estas medusas, y evidentemente liberar el litoral de usos abusivos flagrantes del urbanismo, de ocupaciones abusivas de playa, y no a dar nuevas concesiones que no sean respetuosas con el litoral y armonizadas. Todo eso hay que hacerlo, lo que nosotros llamamos el Compromiso Litoral 2022, una iniciativa que queremos que sea un pacto local de toda la ciudadanía y los grupos políticos con nuestras playas, porque no es solo defender las playas desde un punto de vista ambiental, que por supuesto es también como un derecho social. Las playas son un bien público para que las disfrutemos todas y todos los vecinos, y luego también clave son nuestro principal activo turístico. El turismo nuestro, el segmento, aunque lo complementemos cada vez más, debemos hacerlo, pero el turismo fuerte es el de sol y playa, y tiene que estar entonces en el mejor estado posible, porque esas playas son los que nos van a dar el empleo con derechos, que es fundamental para un turismo responsable. Prepárese que ya mismo le empiezo a apretar, como tantas veces he hecho, con equipamientos en la playa tipo mesas, barbacoas y demás, que es un clásico el ponerle que venga a visitarnos y me ponga yo en el compromiso. Ahora que hablo de playa para todo el mundo. A ver si lo podemos hacer en el Pinillo, por ejemplo, donde proponemos un parque litoral en esa zona, que además se presta a ello para que lo disfrutemos, como ahí a la entrada de la ciudad, tener un parque litoral ahí muy interesante, y no en negocios particulares. Para quien no se pueda gastar 100 euros en el chiringuito. Eso es, el que y no quien se pueda gastar, que ojalá se gaste 200. Efectivamente, y el que no, pues que se pueda comer un vasito allí de salmorejo, de gazpacho, una tortilla de patata, unos pimientitos, algo, claro que sí. Venga, Miguel, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, un placer, muchas gracias a vosotros. Y gracias a ustedes, cuídense.